Retomemos ahora el ejemplo que habíamos visto inicialmente, el primero de todos los ejemplos que vimos, el de la tienda que vendía cámaras. Dentro de los muchos artículos que vendía cámaras. Acuérdense que habíamos dicho que el inventario, el número de cámaras con que termina la tienda al final de cualquier semana, porque en ese proceso estocástico el T, los periodos, el subíndice de las variables aleatorias eran las semanas. Entonces había dos procesos estocásticos, uno que eran las demandas y otro que eran los inventarios, y que nos íbamos a concentrar en el de los inventarios. Aquí seguimos con el proceso estocástico de los inventarios. O sea, X1 es el número de cámaras con que termina la tienda al final de la semana 1. X5 es el número de cámaras con que termina la tienda al final de la semana 5 y así sucesivamente. Eso entonces es un proceso estocástico. Vamos a tratar de armar la matriz de ese proceso estocástico para una semana, para moverse de una semana a la siguiente, ¿cierto? Este proceso estocástico de los inventarios, acuérdense que estamos concentrados en los inventarios, tiene 16 elementos, porque acuérdense que el número de cámaras al final de cualquier semana es un número entre 0 y 3. Yo termino cualquier semana con 0 cámaras, 1 cámara, 2 cámaras o 3 cámaras. ¿Por qué? Ya lo habíamos visto. Porque yo no pido sino lo que me falta para llegar a 3, o sea que nunca voy a tener más de 3 cámaras y que no se aceptan devoluciones. Porque si yo aceptara devoluciones, acuérdense que habíamos visto que podía llegar a tener 4 o 5 cámaras y me devuelven bastantes, ¿cierto? Entonces miren que ahí está armada la matriz. Inclusive ahí en la diapositiva dice, P sub 0, 0 es la probabilidad de tener 0 cámaras en inventario la próxima semana, dado que en la semana actual terminé con 0 cámaras. Y lo mismo que es válido para P sub 0, 0 es válido para cualquiera. Por ejemplo, P sub 3, 1. ¿Qué es P sub 3, 1? Es la probabilidad de que si yo termino con 3 cámaras, en la semana T termine con una cámara al final de la semana T más 1. Por ejemplo, si yo termino con 3 cámaras al final de la semana 7, termine con una cámara al final de la semana 8. Me estoy moviendo una semana. Esta matriz que está planteada aquí, la que vamos a tratar de armar, es la matriz para un periodo, pasar del T al T más 1. Esa es la que está escrita en la diapositiva. Vamos ahora a ver cómo se arma esa matriz. Que la demanda tiene una distribución Poisson. Poisson es una variable que es un poquito compleja, es una variable que tiene varios parámetros. La variable Poisson se utiliza para demandas o para otras cosas. En el caso de la demanda, la probabilidad de que la demanda sea n, si la distribución es Poisson, es e a la menos lambda t a la n sobre n factorial. Yo los invito a que consulten la demanda o la variable aleatoria Poisson en cualquier libro de estadística, donde lambda es el promedio, el número de eventos que se dan por unidad de tiempo y t es el tiempo. Entonces miren que tiene tres parámetros, lambda que es el promedio, t que es el tiempo y n que es el valor que toma la demanda. En este caso, lambda es una, o sea, en promedio se vende una cámara por semana, ese es el promedio, pero en una semana se pueden vender 2, 3, 4, 10 cámaras, ¿cierto? Eso es lo que es n. ¿Cuál es la probabilidad de que la demanda sea 10 cámaras en una semana? Es e a la menos 1 sobre 10 factorial. Miren que si yo reemplazo lambda t por 1 me da e a la menos 1 sobre n factorial. Entonces está claro la variable aleatoria Poisson, por lo menos el planteamiento. Esa fórmula es un poquito compleja de deducir, pero esa es la variable aleatoria Poisson. Entonces vamos a calcular uno de los 16 elementos de la matriz de demandas, ¿cierto? De la matriz markoviana. Vamos
a calcular el primer elemento, el P sub 0, 0, o sea, la probabilidad de que si yo termino una semana con 0 cámaras, a la semana siguiente vuelvo a terminar con 0 cámaras. Acuérdense que en la diapositiva 9, que ahí está, aquí aparece, cuando termino con 0 es cuando se pide, ¿cierto? Miren que es el primer renglón que aparece en la parte de abajo de la diapositiva, porque la demanda es menor que 1, o sea, es 0. Entonces, el valor que toma el inventario la semana siguiente es el máximo entre 3 menos de subt más 1 y 0, ¿cierto? Entonces, calculemos P sub 0, 0. O sea, la probabilidad de que si yo termino una semana con 0 cámaras, a la semana siguiente vuelva a terminar con 0 cámaras. Eso es lo que es P sub 0, 0. Acuérdense que si termino con 0 cámaras, es el único caso en que pido lo que me falta para llegar a 3, o sea, 3. Entonces arranco la semana con 3, ¿cierto? Empiezo la semana con 3. Si yo empiezo la semana con 3, ¿cuál es la probabilidad de que termine con 0? Pues tiene que ser que la demanda sea mayor o igual que 3. Miren que eso es lo que está expresado en la ecuación debajo de la flecha blanca. Pues 0, 0 es la probabilidad de que la demanda en la semana T más 1 sea mayor o igual que 3. Como la demanda se puede ir hasta infinito, pues que nos vamos a poner a calcular la probabilidad de que la demanda sea 3 y 4 y 5 y 6 hasta infinito. Más bien, calculémosla por complementariedad, o sea, 1 menos la probabilidad de que la demanda sea menor o igual que 2, o sea, 1 menos la probabilidad de que la demanda sea 0, de que sea 1 y de que sea 2. Y la probabilidad de que la demanda sea n, acuérdense que es e a la menos 1 sobre n factorial. Entonces, lo que aparece en la ecuación es la probabilidad de que la demanda, de pasar de la demanda 0 al final de la semana T a 0 al final de la semana T más 1. O sea, 1 menos e a la menos 1 sobre 0 factorial, la probabilidad de que la demanda sea 0, menos e a la menos 1 sobre 1 factorial, la probabilidad de que la demanda sea 1, menos e a la menos 1 sobre 2 factorial, la probabilidad de que la demanda sea 2. Y sumo eso, hago esos cálculos en una calculadora y llego a la conclusión de que esa probabilidad es 0.08. Entonces, si yo termino una semana con 0 cámaras, hay un 8% de probabilidades de que a la semana siguiente, a la semana T más 1, termine otra vez con 0 cámaras, o sea, sin cámaras en el inventario. De la misma forma como calculamos el elemento P sub 0, 0, mírenlo, ahí aparece en la matriz que es 0.08, puedo calcular cualquiera de los otros 16 elementos de la matriz. Por ejemplo, cuál es la probabilidad de pasar de que si yo termino con una cámara en la semana T, termine con una cámara en la semana T más 1, pues miren que es el elemento 1, 1, o sea, punto 368. Acuérdense que la matriz arranca desde 0 hasta 3, ¿cierto? O sea, es el elemento que está en la segunda fila, segunda columna, el punto 368. Vale la pena observar que, por ejemplo, la probabilidad de pasar, de terminar una semana con una cámara a terminar a la semana siguiente con 2 o 3 cámaras en la segunda fila es 0. Claro, porque si no hay devoluciones y yo termino con una cámara, pues yo no puedo terminar con 2 o 3 a la semana siguiente. Lo mismo en la tercera fila, que es la que corresponde a terminar con 2 cámaras. Si yo termino con 2 cámaras, la probabilidad de que a la semana siguiente termine con 3 cámaras es 0, porque yo no puedo incrementar el número de cámaras porque no pido, ni cuando termino con una, ni cuando termino con 2, ni cuando termino con 3, yo pido cámaras. Esa es la explicación de por qué aparecen esos 3 ceros en esta matriz, que es lo que se llama la matriz de transición de un paso o matriz de Markov.